Buenas noches, me llamo Carlos y llevo más de 15 años siendo taquero. Chambié casi todas las noches en la misma esquina del barrio viejo de la ciudad, preparando los mejores tacos de la zona. Pero no todo es miel sobre hojuelas en este jale, ¿eh? Hay cosas que pasan que te ponen la piel chinita nomás de acordarte. Les voy a contar una historia que me cambió la vida para siempre. Todo empezó en una noche común y corriente de chamba, de esas bien oscuras y frías de otoño. Ahí estaba yo, como siempre, preparando mis taquitos. El olor de la carne asada y las especias llenaba el aire, atrayendo a los clientes nocturnos. Fue cuando noté algo raro del otro lado de la calle. Había un edificio viejo y abandonado ahí, de esos que todos evitan mirar por mucho tiempo. Pero esa noche, algo me llamó la atención. En la ventana del tercer piso, vi una silueta. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada. A fin de cuentas, ¿quién estaría en un edificio abandonado a esas horas de la noche? Pero entre más miraba, más seguro estaba. Era una figura humana, parada, observándome. Sentí un escalofrío y traté de concentrarme en mi chamba. Pero era imposible ignorar esa presencia. La noche fue pasando y los clientes iban y venían. Algunos notaban mi incomodidad y me preguntaban si todo estaba bien. Yo disimulaba, pero no podía quitarle los ojos de encima a esa ventana. La silueta seguía ahí, inmóvil, como si me estuviera vigilando. Intenté ser racional, pensar que era solo un indigente que había encontrado refugio, pero algo me decía que no era tan sencillo. Las horas se hacían eternas, y esa figura seguía ahí, sin moverse ni un pelo. Empecé a sentir un miedo creciente, una sensación de que algo no cuadraba. Mis movimientos se volvieron más lentos, más dudosos. Cada vez que miraba hacia la ventana, sentía como si esos ojos invisibles me estuvieran taladrando el alma. Cuando el último cliente se fue, me quedé solo en la calle. El silencio de la madrugada solo aumentaba mi inquietud. Decidí cerrar más temprano esa noche. Mientras guardaba mis cosas, no podía evitar mirar hacia la ventana. La silueta seguía ahí, inmóvil como una estatua. Antes de irme, le eché un último vistazo. Fue cuando estuve seguro. La figura me hizo una seña. Un movimiento lento, casi imperceptible, pero real. Salí corriendo de ahí, con el corazón en la boca y la certeza de que esa noche era solo el principio de algo mucho más espantoso. Al principio, traté de no darle tanta importancia a esa figura en la ventana. Me dije a mí mismo, ha de ser nomás algún curioso que no tiene nada mejor que hacer. Pero conforme fueron pasando las noches, me di cuenta de que no era algo tan simple. La silueta estaba ahí, todas las noches, sin falta. Era como si se hubiera vuelto parte del paisaje, ¿sabes? Solo que una parte que me ponía los pelos de punta. Los días se arrastraban, y esa presencia constante empezó a consumirme. Ya no me podía concentrar bien en la chamba. A veces me cachaba viendo fijamente a la ventana, olvidándome por completo de los tacos en la plancha. El olor a quemado me traía de vuelta a la realidad, pero mi mente seguía ahí, en esa figura sombría. Lo peor de todo es que parecía que solo yo veía eso. Algunos clientes hasta comentaban sobre el edificio abandonado, diciendo que daba miedo nomás de verlo. Pero nadie nunca mencionó la silueta. Llegué a preguntar, con cuidadito, si notaban algo raro en la ventana del tercer piso. Las respuestas eran siempre las mismas, miradas confundidas y negativas con la cabeza. La obsesión fue creciendo dentro de mí. Empecé a llegar más temprano al trabajo, nomás para ver si cachaba a la figura llegando a la ventana. Me quedaba hasta más tarde, esperando ver si se iba en algún momento, pero Nel siempre estaba ahí, inmóvil, observándome. Empecé a tener pesadillas, veía a esa silueta persiguiéndome por las calles vacías de la ciudad.
Mi vida empezó a girar alrededor de ese misterio. Ya no podía dormir bien. Pasaba todo el día pensando en qué podría ser eso. ¿Sería un fantasma? ¿Alguien haciéndome una broma muy elaborada? ¿O será que me estaba volviendo loco? Esas preguntas me taladraban la cabeza sin parar. Los días se convirtieron en semanas. La presencia constante de esa figura misteriosa se había vuelto una tortura psicológica. Yo sabía que tenía que hacer algo al respecto, o acabaría volviéndome loco de a tiro. Fue entonces que tomé una decisión. Iba a descubrir, costara lo que costara, quién o qué era esa silueta en la ventana. Poco sabía yo que esa decisión me llevaría a enfrentar mis peores miedos. Un domingo en la mañana decidí que era hora de actuar. El sol apenas había salido cuando salí de casa, decidido a resolver el misterio que me venía atormentando desde hace meses. Llegué al edificio abandonado y me quedé ahí, parado en la banqueta, mirando hacia arriba. Incluso a la luz del día, ese lugar tenía un aura siniestra que me revolvía el estómago. Respiré hondo y me acerqué a la entrada principal. La puerta estaba cerrada con llave, claro. Intenté forzarla, pero no cedió ni un milímetro. Le di la vuelta al edificio, buscando otra forma de entrar. Todas las ventanas de la planta baja estaban cerradas con tablas. En la parte de atrás, encontré una escalera de incendios oxidada. Miré a los lados, asegurándome de que nadie me estuviera viendo, y empecé a subir. Los escalones rechinaban bajo mis pies, amenazando con ceder en cualquier momento. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo retumbando en las paredes del callejón. Llegué al tercer piso, donde estaba la ventana de la silueta. Intenté abrir la ventana, pero estaba atorada. Usé toda mi fuerza y finalmente lo logré. El ruido hizo eco en el edificio vacío, haciéndome congelar de miedo. Entré al departamento con cautela. El polvo era tan denso que apenas podía respirar. Telarañas cubrían cada rincón. No había muebles, solo escombros y basura tirada por el suelo. Caminé lentamente hasta la ventana, desde donde la silueta siempre me observaba. No había nada ahí. Ninguna señal de que alguien hubiera estado en ese lugar en los últimos años. Revisé todo el departamento, buscando cualquier pista. Nada. Ni una nota, ni una prenda de ropa, nada que indicara la presencia reciente de alguien. La frustración y el miedo se mezclaban dentro de mí. Si nadie había estado ahí, ¿qué era lo que yo veía todas las noches? Empecé a dudar de mi propia cordura. Cuando estaba a punto de darme por vencido, noté algo raro en la esquina de la sala. Era un pedazo de periódico viejo, amarillento por el tiempo. Me agaché para recogerlo y en ese momento escuché un ruido que venía del pasillo. Me quedé helado. Mi corazón parecía que iba a explotar. Aguzé el oído, tratando de captar cualquier sonido. Silencio total. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, decidí que era hora de irme. Salí de ahí lo más rápido que pude, con el pedazo de periódico arrugado en el bolsillo y más preguntas que respuestas. Esa noche, volví a mi puesto de trabajo con una mezcla de ansiedad y miedo. La lluvia caía fuerte, formando charcos en las calles desiertas. Mientras preparaba mis ingredientes, no podía quitarle los ojos de encima a la ventana del tercer piso. La silueta estaba ahí, como siempre, pero algo parecía diferente. Tal vez fuera la tormenta, pero tenía la impresión de que la figura estaba más cerca del vidrio. Los relámpagos iluminaban el cielo, lanzando sombras raras por todos lados. Con cada destello, juraba que la silueta se movía un poco. Mi corazón latía tan fuerte que hasta dolía. Fue entonces cuando pasó. En un abrir y cerrar de ojos, la figura levantó el brazo, como si me estuviera llamando. Sentí que se me helaba la sangre. Aquello no podía ser real. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía seguir así.
La presencia constante de esa figura misteriosa me estaba consumiendo, robándome la paz y la cordura. Tomé una decisión drástica. Era hora de cambiar de lugar. No importaba cuánto tiempo había trabajado ahí o cuántos clientes fieles tenía, mi tranquilidad valía más. Empecé a guardar mis cosas. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con el sudor frío que me escurría por la cara. Mientras acomodaba todo, no podía evitar mirar hacia la ventana. La silueta seguía ahí, inmóvil, como si me estuviera observando por última vez. Cuando terminé de guardar todo, le eché un último vistazo al edificio. Un relámpago iluminó la fachada y, por un instante, juré ver a la figura despidiéndose de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sin pensarlo 2 veces, agarré mi carrito y empecé a empujarlo por la calle empapada, dejando atrás el lugar que había sido mi puesto de trabajo por tanto tiempo. Mientras me alejaba, sentía una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que estaba haciendo lo correcto al priorizar mi paz mental, pero no podía evitar la sensación de que ese misterio se quedaría para siempre sin resolver. El sonido de la lluvia y el ruido de las ruedas de mi carrito en el empedrado eran los únicos sonidos en la noche oscura, mientras me dirigía hacia un nuevo comienzo, lejos de esa presencia perturbadora. Buenas noches. Me llamo Juan y llevo más de 10 años siendo taquero. Cada noche armo mi puesto en la esquina de la calle de los Fresnos y la avenida Central. Es una chamba que me late un chingo, ¿sabes? Hay algo bien chido en preparar comida buena para la banda, sobre todo en la noche, cuando la ciudad agarra otro rollo. Mi rutina está bien tranqui. Llego como a las 6 de la tarde, armo el changarro, alisto los ingredientes y ya para las 7 estoy al tiro para recibir a los primeros clientes. El olorcito de los tacos se esparce rapidito por la calle y en un 2x3 ya se empieza a formar la fila. Está bien padre ver a la raza yéndose contenta después de echarse unos buenos tacos. Tengo un montón de clientes de hueso colorado que hacen que mi jale sea todavía más chido. Está don José, que siempre pide 2 tacos de carne con extra de guacamole. Doña María, enfermera del hospital de aquí cerquita, que se pasa en su descanso de la guardia, y la banda de antro, que cae como a medianoche para bajarse la peda antes de regresarse a su cantón. Las horas se pasan volando cuando estás haciendo algo que te late. Cuando me doy cuenta, ya casi es hora de cerrar. Por lo general, cierro el changarro como a las 2 de la mañana, después de atender a los últimos clientes de la madrugada. Sí está cansado, claro, pero vale la pena ver la cara de satisfacción de la raza. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que me trae dando vueltas en la cabeza últimamente. Es un cliente que empezó a caer hace unas semanas. Es diferente. No sé cómo explicarlo bien, pero hay algo en él que me da curiosidad. No es nada que dé miedo, ¿me entiendes? Solo raro. Este güey siempre llega a la misma hora, pide lo mismo y, bueno, te voy a contar más sobre él. Es una historia interesante, te lo juro. No todos los días te topas con alguien tan misterioso en un simple puesto de tacos, ¿verdad? Pero mira, no quiero exagerar, es solo un cliente diferente en un mar de caras conocidas. Cada noche, exactamente a las 10, aparece. Es tan puntual que podrías ajustar tu reloj con él. Al principio, pensé que era casualidad, pero después de semanas seguidas me di cuenta de que era un patrón. Siempre anda vestido de oscuro y discreto. Nada que llame mucho la atención. ¿Sabes? Su pedido es siempre el mismo. Un solo taco de carne. Nada de extras, nada de variaciones, solo un taco sencillo. Y eso que mi menú tiene un chingo de opciones, pero en él nunca cambia. Lo más curioso es que siempre paga con la cantidad exacta. Ni un peso de más, ni de menos. Es como si se hubiera aprendido el precio de memoria y se parara a la feria antes de venir. Pero lo que de verdad me saca de onda es lo que hace con la servilleta.
Después de agarrar el taco, agarra una servilleta y empieza a doblarla. No es un doblez cualquiera, ¿eh? Es meticuloso, casi como si estuviera haciendo origami. Se tarda un buen rato en esa tarea, como si fuera lo más importante del mundo en ese momento. Ya intenté sacarle plática algunas veces. Tú sabes, un buenas noches por aquí, un comentario sobre el clima por allá. Pero él solo asiente con la cabeza, sin decir ni pío. No es mamón ni nada, para nada. Solo reservado, bien reservado. Después de doblar la servilleta, la guarda con mucho cuidado en su bolsa, como si fuera algo bien valioso. Lo más raro es que, a pesar de que viene todas las noches, nunca lo he visto echarse el taco. Agarra su pedido, se aleja del puesto y, pues, no sé qué pasa después. Ya intenté observarlo discretamente, pero siempre termino perdiéndolo de vista. Es como si de repente se esfumara en la noche. Te confieso que su rutina me dejó bien intrigado. ¿Por qué venir cada noche a comprar un taco si no se lo va a comer? Y ese doblez en la servilleta, ¿cuál es el propósito? No quiero ser metiche, cada quien sus rollos, ¿no? Pero no te puedo negar que me quedo imaginando cuál es la historia detrás de este ritual nocturno. ¿Será que tiene algún significado especial? ¿O es solo una maña rara? Bueno, creo que solo el tiempo lo dirá. Nunca me imaginé que una noche de chamba me iba a cambiar la forma de ver el mundo tan cabrón e inesperadamente. Hasta ese día no me daba miedo trabajar de noche. Yo, un simple taquero, andaba bien desesperado por encontrar un lugar para poner mi carrito y ganarme unos pesos. Fue cuando vi esa esquina. Parecía perfecta, ¿sabes? Un cruce bien movido, con un chingo de gente pasando. Ni idea tenía de que me había metido en tremendo pedo. En cuanto llegué sentí un escalofrío en la espalda. El aire se sentía más pesado, como si algo que no podía ver me estuviera observando. Pero a lo mejor era nomás el cansancio, ¿no? Al fin y al cabo, ya era bien noche. Empecé a armar mi carrito y con cada ruidito raro volteaba por encima del hombro. Traía una sensación bien pinche rara, como si alguien me estuviera siguiendo. Mientras alistaba los ingredientes, me di cuenta de que la raza que pasaba por ahí caminaba bien rápido. Nadie se paraba, nadie volteaba a los lados. Era como si le tuvieran miedo a algo. Pensé, ¿qué chingados está pasando aquí? Pero necesitaba chambear, así que traté de no hacerle caso a esa paranoia. De repente, se me acercó un ruco. Pensé que por fin iba a tener un cliente, pero el vato nomás se me quedó viendo con una mirada vacía. Intenté sacarle plática, ofrecerle un taco, pero nada. Abrió el hocico y soltó. No deberías estar aquí. Me quedé helado. ¿Qué pedo con eso? El ruco se esfumó en la oscuridad antes de que pudiera preguntarle más. Las horas fueron pasando, y ni un pinche cliente. Nada más escuchaba unos susurros bien raros que venían del monte de ahí cerca. A veces, juraba que veía sombras moviéndose entre los árboles. Mi corazón estaba a todo lo que daba. Empecé a sudar frío, pensando en todas las historias de aparecidos que había escuchado. ¿Será que había escogido justo un lugar embrujado para chambear? Cuando ya casi me iba a la chingada, vi que se acercaba un grupo de gente. Por fin, pensé. Pero cuando se acercaron, me di cuenta de que algo estaba bien pinche mal. Caminaban en sincronía perfecta, como si fueran uno solo. Y los ojos, chingada madre, esos ojos vacíos. Me quedé helado en ese momento. Algo me decía que estaba a punto de descubrir por qué nadie se quedaba en esa esquina de noche. Ese grupo de gente se acercó a mi carrito de tacos, y te juro que sentí que el aire se puso más frío. Me temblaban los dedos mientras trataba de actuar normal, como si nada raro estuviera pasando. Pero, güey, era imposible ignorar esas miradas vacías clavadas en mí. Era como si se les hubiera salido el alma, ¿sabes? El primero de ellos, un vato alto y flaco, se paró justo enfrente de mí. Abrió la boca y con una voz que parecía venir del más allá preguntó, ¿por dónde tengo que ir?
Me quedé paralizado, sin entender ni madres. ¿Ir a dónde? ¿De qué chingados estaba hablando? Antes de que pudiera responder, otra de ellos, una señora de pelo canoso, se acercó y susurró: «Me perdí. ¿Dónde está la salida?» Mi corazón se aceleró, cabrón. Quería salir corriendo de ahí, pero mis piernas parecían de plomo. No me podía mover ni madres. Uno por uno, se me acercaban, haciendo preguntas cada vez más perturbadoras. ¿Dónde está el camino de regreso? ¿Cómo llego al otro lado? ¿Cuál es la dirección correcta? Era como si estuvieran en trance, repitiendo las mismas frases sin parar. Lo más culero es que ninguno de ellos pidió comida, ni siquiera miraban mi carrito de tacos. Era como si yo fuera invisible, solo un puente para algo que buscaban desesperadamente. Intenté ofrecerles un taco, cualquier cosa para romper esa situación bien pinche rara, pero me ignoraban por completo. Conforme avanzaba la noche, más y más de estos clientes aparecían. Todos con la misma mirada perdida, la misma aura fantasmal. Yo sudaba frío, temblando de pies a cabeza. Cada vez que un nuevo grupo surgía de la oscuridad, sentía que se me iba el alma a los pies. Uno de ellos se me acercó bien cabrón y susurró: «¿Sabes dónde está el portal?». En un momento de desesperación grité: «¿Qué chingados quieren de mí?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos se callaron al mismo tiempo y me miraron fijamente. Siguieron caminando en la misma dirección. Conforme avanzaba la noche, empecé a notar un patrón bien pinche raro en los movimientos de esa raza. Siempre aparecían del mismo punto, un área oscura a mi izquierda. La gente, o lo que sea que fueran, aparecían en grupos. Primero, era solo una silueta borrosa en la oscuridad. Luego, iban tomando forma a medida que se acercaban a mi carrito. Y no era solo eso. Después de hacerme esas preguntas bien raras, siempre seguían en la misma dirección. Un camino que llevaba a un bosque oscuro del otro lado de la calle, con vegetación densa, lleno de árboles y sin banqueta para caminar. Fue entonces cuando noté algo todavía más raro. Ninguno de esos clientes regresaba. Entraban al bosque y simplemente desaparecían. Me quedé ahí mirando fijamente ese punto durante horas, esperando ver a alguien regresar. Pero nada. Era como si ese lugar fuera un camino sin retorno. Cuando me di cuenta de esto, sentí como si me hubieran dado un putazo en el estómago. Estaba presenciando algo sobrenatural. Ya pasaban de las 3 de la mañana cuando un carro viejo y ruidoso se paró cerca de mi carrito. Me puse tenso, esperando otra aparición fantasmal, pero era solo un señor ya grande. Se bajó del carro con dificultad y vino hacia mí. Por fin, pensé, un cliente normal, pero estaba bien equivocado. El ruco se presentó como Don Chuy, vecino de toda la vida de la zona. Mientras le preparaba un taco, el primero de la noche, me miró de arriba abajo y preguntó: «¿No tienes un mejor lugar para ponerte, mijo?». Sentí que se me iba el alma a los pies. Antes de que pudiera responder, siguió: «Aquí está bien cabrón, ¿sabes? Yo mismo ya he visto varios espantos por estos rumbos». Con la voz temblando, le pedí que me explicara mejor. Don Chuy le dio una mordida al taco y empezó a hablar, como si estuviera contando la cosa más normal del mundo. «Esta parte aquí es conocida por la raza de la ciudad como embrujada. Todo mundo evita pasar por aquí después de que oscurece». Mientras Don Chuy hablaba, sentía que se me helaba la sangre. Todo lo que había visto y escuchado esa noche empezaba a tener un sentido bien pinche culero. Las preguntas raras, las miradas vacías, el camino que todos seguían. No eran simples coincidencias o alucinaciones mías, era todo real, terriblemente real. El ruco siguió, contando sobre gente de la ciudad que juraba haber visto espíritus vagando por la esquina. «Hay raza que dice que son almas en pena, ¿sabes?
buscando el camino de regreso a su cantón. La neta es que siempre hay un compa y un familiar o un conocido que ya vio algo aquí. Todos están de acuerdo en que este lugar es una especie de pasaje, un portal. ¿Nunca habías oído hablar de esto? Me quedé ahí, paralizado, escuchando a Don Chuy hablar. Cada palabra suya confirmaba mis peores miedos. No estaba loco. Todo lo que había presenciado era real. Estaba en medio de algo sobrenatural, algo que iba más allá de cualquier explicación racional. Y lo peor, había pasado toda la noche sirviendo de guía involuntario para que almas en pena encontraran su camino al más allá. El cielo ya empezaba a aclarar cuando tomé mi decisión. Ya no podía quedarme ahí. Con las manos temblando, empecé a desmontar mi carrito de tacos. Cada ruido me hacía voltear por encima del hombro, esperando ver otra aparición. Pero, por primera vez en la noche, todo estaba quieto. Era un silencio pesado, casi tan culero como los eventos de la madrugada. Mientras guardaba mis cosas, no podía dejar de pensar en todo lo que había visto. Esas almas en pena, buscando un camino que yo no podía mostrarles. Me sentí bien pinche impotente y, al mismo tiempo, aliviado por irme de ahí. Pero una pregunta no se me salía de la cabeza. ¿Y si volvían a buscarme la noche siguiente? Ya con todo guardado, le eché un último vistazo a la esquina. Con la luz del día, parecía un lugar común y corriente. Quien pasara por ahí ahora ni se imaginaría los secretos que ese pedazo de suelo guardaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda nada más de acordarme. Nunca más quería pasar por algo así en mi pinche vida. Empujé mi carrito lejos de ahí lo más rápido que pude. Cada paso que me alejaba de esa esquina era un alivio, pero también traía una sensación bien pinche rara. Era como si hubiera presenciado algo único, algo que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Sabía que ya nunca iba a ser el mismo después de esa noche. Mientras caminaba por las calles que empezaban a despertar, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Las imágenes de esas almas perdidas, sus preguntas desesperadas, el bosque oscuro donde desaparecían. Todo eso daba vueltas en mi cabeza como un trompo loco. Me sentía como si hubiera salido de una pesadilla, pero una de la que no podía despertar del todo. Llegué a mi cantón todo agotado, física y mentalmente. Cerré la puerta con llave, como si eso pudiera mantener afuera todo lo que había visto. Me tiré en la cama, pero no pude pegar el ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas miradas vacías, escuchaba esos susurros preguntando por el camino. Pasé el día entero dándole vueltas al asunto. ¿Debería contarle a alguien? ¿Me creerían? ¿O pensarían que me había vuelto loco? Y lo más cabrón, ¿qué iba a hacer ahora? No podía volver a esa esquina, eso lo tenía bien claro. Pero tampoco podía dejar de pensar en todas esas almas perdidas. ¿Habría alguna forma de ayudarlas? Cuando llegó la noche, me asomé por la ventana. Las calles se veían normales, con gente yendo y viniendo. Pero ahora yo sabía que había otro mundo ahí afuera, uno que la mayoría de la raza ni siquiera imaginaba. Me sentía como si tuviera un secreto enorme, uno que me pesaba en el alma. Esa noche, y muchas más después, no pude dormir bien. Siempre me despertaba sobresaltado, creyendo escuchar esas voces preguntando por el camino. Y aunque nunca volví a esa esquina, una parte de mí se quedó ahí, en esa noche loca donde descubrí que hay cosas que van más allá de lo que podemos entender. Ahora, cada vez que veo una esquina solitaria o un bosque oscuro, no puedo evitar preguntarme, ¿habrá más lugares así? ¿Cuántas almas perdidas andarán por ahí, buscando su camino? Y lo más cabrón, ¿qué pasaría si un día me toca a mí ser una de ellas? La neta, esa experiencia me cambió la vida. Ya no veo el mundo igual. Ahora sé que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que imaginamos. Y aunque a veces me da miedo pensar en ello,
también me hace sentir que soy parte de algo más grande, algo misterioso que todavía no entiendo del todo. Pero de una cosa estoy seguro: nunca más voy a poner mi carrito de tacos en una esquina sin antes preguntar si está embrujada, porque uno nunca sabe cuándo puede terminar siendo el taquero de las almas perdidas. Empujé mi carrito lejos de ahí lo más rápido que pude. Cada paso que me alejaba de la encrucijada era un alivio, pero también traía una sensación extraña. Era como si hubiera presenciado algo único, algo que cambió mi visión del mundo para siempre. Sabía que nunca más sería el mismo después de aquella noche.